Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Una vez más, estoy por este medio para poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y quiero traer un tema en esta hora, el tema titulado Viviendo por la fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y la Biblia nos dice que si creemos, debemos creer que sí recibiremos lo que estamos creyendo, lo que estamos anhelando y esperando que suceda. Pero una vida sin fe es una vida que avanza sin esperanza de nada y llega al final sin conseguir nada. La vida de fe es desafiarnos constantemente a conseguir algo, aun cuando parezca imposible de lograrlo. Nuestro destino no depende de cuánta suerte lleguemos a tener en la vida, sino que depende en cuánta fe tengamos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 20. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham fue un hombre que recibió una promesa de parte de Dios, donde Dios le decía que sería padre de multitudes y su descendencia bendecería las naciones de la tierra. El pequeño detalle es que Abraham tenía cerca de 100 años y Sara también, y no habían podido tener hijos. Además, su mujer Sara era estéril. Pero Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, porque a pesar de su edad y la esterilidad de su mujer, este hombre le creyó a Dios. Abraham no miró las circunstancias que lo rodeaban, sino al Dios de las circunstancias. Yo me desafío a vivir por fe
cuando miro las circunstancias, no camino por vista, sino que camino por fe. Nos desafiamos a vivir por la fe cuando no miramos las circunstancias, sino que nos encaminamos positivamente a creerle a Dios, a su palabra y a vivir por la fe, a esperar en la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia, que de él habría de ser bendecida todas las naciones y todas las generaciones de la tierra, aun cuando Abraham todavía no había tenido descendencia. Pero le creyó a Dios y esperó en la promesa, y Dios le cumplió. Dice la Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. La palabra imposible no existe en el diccionario de la fe. Saben, este mundo y nuestro país, para no ir tan lejos, necesita más gente que se especialice en lo imposible. Necesita más gente que se atreva a intentarlo. Necesita más gente que se desafíe a vivir por la fe. Imposible es algo que nadie puede hacer hasta que alguien lo hace. Pensar en que el hombre pueda volar era imposible. Pensar que el hombre podía llegar a subir a lo alto, a las estrellas, en ese tiempo era imposible hasta que alguien lo hizo, hasta que alguien se desafió a traspasar el espacio y la atmósfera y llegar a la luna. Pensar en los trasplantes de corazón era imposible en los tiempos pasados. Pero hasta que alguien lo hizo, hasta que alguien desafió eso imposible para convertirlo en algo real, en algo posible, hacer un trasplante de corazón. Y nos dice la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 14. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice la Biblia, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Hay una relación directa entre la fe y la obediencia. Abraham tenía fe, pero también Abraham obedeció la palabra de Dios. Abraham, juntamente con la fe puesta en la promesa, se encaminó a obedecer la palabra de Dios que le dijo, deja tu tierra
y tu parentela y vete a una tierra que yo te daré. Y Abraham tomó su familia y dejó su tierra para seguir los pasos, para seguir la obediencia del mandato que Dios le había encomendado. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Dios le dijo que saliera de su nación, porque él lo llevaría a una tierra de bendición. Pero Dios nunca le dijo a dónde iba a ir. Dios nunca le dijo dónde estaba esa tierra de bendición. Dios simplemente le dijo a Abraham: sígueme, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que yo te daré. Dios quería probar no solo la fe de Abraham, sino que también Dios quería probar la obediencia de Abraham. Dios no solo prueba la fe de su iglesia, de su pueblo. Dios no solo prueba la fe de sus hijos, sino que también prueba la obediencia de sus hijos. Debemos obedecer para poder llegar a tener las promesas de Dios. Y nunca debemos tener miedo de hacer algo que Dios nos ha dicho que hagamos. Así como Abraham no tuvo miedo de obedecer lo que Dios le había dicho que hiciese. Porque si Dios me está diciendo que lo haga, es lo mejor que puedo hacer. Es lo mejor que puede suceder. La evidencia de que yo soy una persona de fe son acciones obedientes que demuestran mi fe. Por eso, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Dios, debemos tener fe, pero también debemos obedecer su palabra. Debemos obedecer la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha encomendado. Y es por obediencia que Abraham se atrevió a dar paso de fe. Si nosotros terminamos de leer este capítulo 11 de Hebreo, nos daríamos cuenta que el autor combina siempre la fe y la obediencia por ambos. Son inseparables. Alguna vez los discípulos de Jesús le dijeron: Maestro, ora para que aumente nuestra fe. Y Jesús le respondió: si quieren más fe, sean más obedientes. Obedeced mi palabra. Y si nosotros queremos que nuestra fe crezca, tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13: velad y estad firmes en la fe. Nuestra fe debe ser perseverante. Una fe perseverante es aquella que se mantiene firme a pesar de los problemas, de las dificultades y las adversidades de la vida. Abraham no fue el padre de la fe porque su fe fuera muy grande. Este hombre muchas veces tuvo luchas, tuvo temores, dudas. Pero lo que se admira a Abraham
es que por 25 años tuvo fe y creyó a la promesa que Dios le había dado. A pesar de todas las luchas que pasó, Abraham, él fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios y tuvo una fe perseverante hasta conquistar su bendición, hasta ver cumplido la promesa de Dios en su vida. Debemos caminar cada día en los caminos del Señor, creyéndole a las promesas de Dios, obedeciendo su palabra y teniendo la fe puesta en Jesús. Nuestra fe muchas veces será puesta a prueba, pero es ahí donde más firme y más seguro debo estar. Que las promesas de Dios son siempre en Él. Sí, en Él, en Jesucristo, están siempre las promesas de Dios. Y si permanecemos en Jesucristo, esas promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Es decir, que se cumplen porque se cumplen. La fe perseverante es esa fe que nos sostiene en los momentos difíciles y aun cuando no vemos resultados y las circunstancias no cambian inmediatamente. Y dice Dios, no importa lo que tenga contar, no importa cuándo se tarde mi milagro, no importa. No importa lo que digan las circunstancias, yo seguiré confiando en el Señor. Yo seguiré confiando en Jesucristo, que me ha dado las promesas. Y en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Muchos hoy en día tienen una fe que no es sincera, tienen una fe fingida y dicen tener una religión, pero es más por posición o por querer quedar bien con otras personas o querer quedar bien en otras cosas. Y nuestra fe en Dios debe ser real. Nuestra fe en Dios debe ser auténtica, verdadera. Y mucha gente dice, yo vivo por la fe. Y tienen un trabajo. Sí. En fe te vas de viaje, te vas a conquistar esos sueños que tienes. Y por la fe caminas, por la fe caminamos. La Biblia dice, no por vista, sino por fe, creyendo en aquello que todavía no lo hemos visto, pero que sí Dios nos ha prometido que lo veremos. Por eso, en esta hora, amado hermano, quiero decirte, sigamos creyendo por la fe
en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Como dije al principio, donde dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, sigámosle creyendo a Dios, sigámosle creyendo a las promesas y a la palabra de Dios, que Dios cumplirá esa palabra en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero invitarte a que formes parte de nuestro canal. Suscríbete, dale like a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cuando subamos un video para poder estar compartiendo la palabra de Dios contigo. Muchas bendiciones para todos.